Mateo 6, del 1 al 6, dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vaya conmigo al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Imagine usted que usted es un cantante profesional. Se anuncia que va a presentarse una ópera muy famosa en la ciudad donde vive y que buscan cantantes. ¿Desea usted participar y ser el personaje principal? Entonces se inscribe y asiste a la audición, a donde usted tiene que hacer una larga fila. Cuando llega ante las personas que lo van a evaluar, le piden que cante una canción, que cante una parte de la obra que se va a presentar. En esa audición, yo quiero preguntarle, ¿cuál será su actuación? Yo imagino que su actuación será la mejor, ¿o será la peor? La mejor. ¿Por qué? Porque quiere conseguir el papel principal. Una tercera pregunta sería, ¿ante quién es la actuación? ¿Ante el director de la obra o el comité de selección? Gente profesional. Y entonces quiero regresar a la pregunta, ¿por qué entonces quiere que su actuación sea la mejor? Porque quiere conseguir el papel. Y otra vez la pregunta, ¿a quién quiere agradar? ¿Al director o al comité de selección? Muy bien, recibe una excelente noticia, usted consigue el papel y va a cantar en esa ópera. El día de la presentación usted espera que lleguen las personas más importantes de la ciudad, usted espera que cuando salga a hablar, a cantar, ahí lo van a ver las personas más importantes de la ciudad, los políticos más importantes, la gente más acaudalada. El escenario está listo, las luces y la escenografía, la música está perfectamente lista. Ha llegado la hora. ¿Cuál será su actuación? La mejor, ¿no? ¿O la peor? La mejor. La pregunta que le hago otra vez es, ¿por qué? Pues porque va a presentar usted el personaje principal. Debe ser la mejor, ¿verdad? ¿Ante quién va a ser la actuación? Ante las personas más importantes de la ciudad. Y entonces, ¿por qué quiere usted dar lo mejor en su actuación? Porque tiene de público a las personas más importantes de la ciudad. La primera vez era porque tenía que quedar bien y agradar a quienes, a una persona, a un director y a un comité de selección. La segunda vez usted tiene que dar lo mejor porque tiene que agradar a quién, a las personas importantes de la ciudad. ¿Está usted listo para dar la mejor actuación? Se levanta el telón y cuando usted empieza su actuación se da cuenta que no llegó la gente que esperaba. No estaba ninguna de las personas importantes de la ciudad.
Al contrario, lo único que llegaron fueron unos cuantos vagabundos. Le pregunto, ¿cantará? Usted dice, bueno, sí, voy a cantar. La pregunta es, ¿hará su mejor actuación? ¿Será la mejor realmente? Casi me atrevo a pensar que no. Pero le aseguro que le impacta el no ver ahí a las personas que usted espera ver, y eso lo afecta. Es cuestión, hermano, de valores y de motivaciones. La palabra hipócrites era la palabra griega que los romanos y los griegos usaban para designar a un actor en escena. Esta es la palabra de donde se forma la palabra en español hipócrita. Era costumbre entre los actores griegos y romanos hablar en grandes máscaras con dispositivos mecánicos que aumentaban la potencia de la voz. Así, en forma figurada, la palabra llegó a aplicarse a alguien que trata al mundo como un escenario en el cual desempeña un papel. Hace a un lado su verdadera identidad y asume una identidad falsa. De ahí, este término vino a usarse para denotar a un engañador, a un verdadero hipócrita. Los fariseos, que eran los religiosos de la época de Jesús, fueron catalogados por el mismo Cristo como hipócritas. La palabra hipócrita fue mencionada más por Jesús que por los apóstoles. Y específicamente en estas partes, y cuando se refería a los religiosos de aquel tiempo, a los fariseos, los catalogó más como hipócritas que como rectos. La religión, para ellos, era un papel que desempeñaban, y esa es la razón por la que el Señor, el mismo Cristo, los llamó hipócritas. ¿Por qué los llamó hipócritas? Porque la religión para ellos era un papel que desempeñaban. Y en la enseñanza que el Señor Jesús nos da, que nos manda a hacer, nos enseña que nuestras actividades cristianas no deben seguir el ejemplo de los fariseos, sino que las motivaciones con las que desempeñamos cada una de nuestras actividades como cristianos sean santas. La enseñanza del Señor nos lleva a reflexionar que debemos escoger con cuidado a nuestro auditorio en las cosas que hacemos como cristianos. Es decir, debemos escoger a quién queremos agradar en todo lo que hacemos. Yo me pregunto, mi hermano, en todo lo que hacemos, póngase a pensar en las cosas como cristianos evangélicos, en nuestra alabanza, en nuestras oraciones, en nuestra predicación, en su servicio. Algunos sirven como mujeres, algunos sirven como maestros, algunos sirven en la limpieza, algunos sirven en la música, algunos sirven en cantando. Servimos de muchas maneras. La pregunta es, ¿cuáles son las motivaciones que hay en nuestro corazón? ¿A quién queremos agradar? Es importante que los cristianos escojamos a quién vamos a agradar. Tenemos que escoger, definitivamente el consejo que Jesús sencillamente nos está dando aquí, es que tenemos que escoger a Dios como nuestro auditorio. De otra manera, escuche bien esto, de otra manera, si preferimos a los espectadores humanos, perderemos nuestra integridad cristiana. Lo mismo o aún peor, sucederá si nos convertimos en nuestro propio auditorio. Al final de cuentas, cuando una persona busca que los demás, agradar a los demás, verdaderamente no está buscando agradar a los demás, sino está buscando agradarse a sí mismo, porque los demás van a ser aquellos que aplaudan la gran actuación que usted o yo podemos tener. Aún los cristianos, aún los religiosos, estamos tentados a mostrar las cosas que hacemos con el propósito de ser aplaudidos por los demás. Y esto es una tentación que tenemos todos los hombres. Los cristianos tenemos que tener cuidado de que en las cosas de Dios estemos atentos en quién es a quien queremos agradar. Y que sea, hermano, Dios realmente nuestro auditorio. Es algo que tenemos que reflexionar y cuidar en nuestra vida. Si servimos a Dios, y no nada más, imagínense,
un pastor, un ministro de alabanza, una persona alguna persona importante en el mundo cristiano. Porque esa es una trampa y es una tentación muy fuerte para los que están en eminencia. Las personas que son públicas, que nos paramos para hablar delante de las personas que se ponen a cantar delante de las personas, los músicos que por sus habilidades son atractivos hacia los demás, estamos en el peligro de caer en estas trampas, de tratar de agradar a las personas porque nos gusta que nos aplaudan. A los seres humanos nos gusta que nos digan, bien hecho. Bien hecho. Y puede ser humano y puede ser natural, pero debemos tener cuidado en todas las cosas. Los cristianos, hermano, tenemos que hacer las cosas con excelencia y tenemos que hacer las cosas mejor. Pero nuestra motivación no debe ser ninguna fama, porque la fama es una trampa. Nuestra motivación debe ser exclusivamente agradar a Dios. Así que la Biblia utiliza una frase que dice, y que nos habla del carácter de Dios para que entendamos cómo debemos actuar en el escenario del reino de los cielos, cómo desempeñar nuestra labor en el reino de los cielos y vivir nuestro cristianismo en el reino de los cielos. Y el principio es el siguiente: nuestro Padre ve en lo secreto. Y si pudiera poner un sinónimo de este principio, que nuestro Padre ve en secreto, sería el siguiente: nuestro Padre nos mira fuera de la vista de los hombres. Nuestro Padre no mira lo que miran los hombres. Nuestro Padre no aplaude lo que aplauden los hombres. Y nuestro Padre no recompensa como recompensan los hombres. Nuestro Padre siempre mira en lo secreto, es exclusivo. Él mira las cosas diferente y quiere juzgarnos diferente. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, debemos saber que estamos delante de Él y las cuentas las vamos a rendir delante de Él. Y que Él espera lo mejor. Es importante meditar cada vez que hacemos algo, cada servicio que hacemos, mirar nuestro corazón y a lo mejor hayamos hecho algo importante para Dios. Debemos hacer esto, hermano. Si usted hizo algo importante para Dios, aún mínimo para Dios, siempre mida su corazón. Y si en su corazón hay algo de vanidad, pídale perdón a Dios. A veces uno pudo haber hecho una grande y los hombres pueden haberle dicho, qué grande obra hizo usted. Pero cuando los hombres nos dicen, qué grande obra hizo usted, debemos mirar nuestro corazón y cuidarlo y decir, Señor, ayúdame a no envanecer mi corazón, para que toda gloria no sea para mí. Creo que cuando alguien nos da una palabra de apoyo, una palabra de motivación, se les agradece. Y hermano, qué bueno que seamos gente que motivamos a los demás. Cuando les damos una palmada, cuando les damos una palabra de bien hecho, lo hacemos con nuestros hijos, lo debemos hacer con la gente que nos rodea, y es una actitud buena. Pero cuando lo hacen con nosotros, debemos agradecerlo y debemos estar contentos por ello, pero debemos tener cuidado. Es un arma de dos filos. No estoy diciendo que no la recibamos un buen halago o que no agradezcamos, hermano, y que no, hermano, lo aprovechemos como seres humanos, pero debemos tener cuidado. ¿Y cómo lo vamos a tener? Cuando sepamos cuál es la intención con la cual estamos haciendo las cosas. ¿Para qué? Para que nadie de nosotros busquemos los halagos de los hombres. ¿Sabe cuál es un gran defecto que a veces tenemos los cristianos? Que estamos esperando que la gente agradezca lo que hacemos. Y muchas personas terminan frustradas porque dicen, es que el pastor no se ha dado cuenta de todo lo que yo hago. Es que los líderes nunca se han dado cuenta de lo que yo significo para este lugar. El día que me vaya, se darán cuenta y me van a extrañar. Hermano, y yo creo que mucha gente se da cuenta de lo que todo mundo hacemos y todo mundo está agradecido, ¿sí? Y sabe una cosa, pero esa no debe ser su motivación. Es más, si nadie le agradece, usted debe estar contento, porque ese es el propósito de Dios, porque Dios sí vio, hermano.
Así que no se frustre, no se acompleje, no se sienta mal, se siente feo porque es humano, pero es una cosa, hay un trato también de Dios a este corazón que tiende a elevarse más de lo que debe elevarse. Y debemos tener cuidado. Hermano, si a nadie se acercó y le reconoció lo que usted hizo, no crea que usted está mal ni que la gente está mal. Gócese de que usted sirvió al Señor. Así que es importante, hermano, que entendamos esto, para que siempre vivamos feliz, agradando y haciendo la obra de Dios. Bien, el maestro nos enseña la forma y la motivación correcta de 3 prácticas religiosas que él espera de nosotros. Y en estas 3 prácticas vamos a aprender principios que lo podemos aplicar en todas las áreas. En nuestros días nosotros servimos a Dios de diferente manera. Si usted piensa, ¿cómo servimos a Dios en la iglesia? Bueno, tenemos gente que sirve en la alabanza, tenemos gente que sirve en los medios, en las computadoras, en la limpieza, que sirve como mujeres, que sirven como maestros, de muchas maneras. En la contabilidad, en las cuestiones legales, en muchos aspectos, se sirve de muchas maneras. Pero el Señor Jesús enfoca 3 que tienen que ver con los ejercicios espirituales, el ejercicio de la religión, el ejercicio de la piedad. Y estos se van a convertir en nuestros modelos para cualquier área en donde nosotros estemos sirviendo a Dios. Estas áreas eran comunes o importantes en la religión judía o en la religión del tiempo de Jesús. Y cosas que se nos pide a nosotros que practiquemos. Jesús no está juzgando las limosnas, ni está juzgando la oración, ni está juzgando el ayuno. Al contrario, está fomentando su desempeño. Y que nosotros tememos ser gente que practique las limosnas, la oración y el ayuno. Lo que está haciendo el Señor Jesús no es juzgarlo o criticar estas actividades. Las está fomentando. A lo que está criticando es a los fariseos en su forma de practicar la limosna, la oración y el ayuno. Y quisiera enfocarme en estas 3 áreas, brevemente cada una de ellas, porque sería todo un tema el poder abarcar cada una de ellas con un detalle. Hoy quiero enfocarme, hermano, cuál es el contraste que Jesús nos muestra en estas prácticas. La primera de ellas son las limosnas. En el versículo 2, Jesús nos enseña y nos dice: cuando des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué son las limosnas? A lo mejor no había escuchado este término o no lo usamos en la iglesia. Aquí nos decimos, vamos a levantar las limosnas. ¿Qué levantamos? Las ofrendas o las dádivas. Yo uso mucho el término dádivas, es un término bíblico. Y porque una dádiva puede ser un diezmo, puede ser una ofrenda, o usted puede poner hacia cuál es el destino al cual se va a dar su dádiva. Si es a ProTemplo, si es a las misiones, tiene un destino a lo que usted está dando. Aquí específicamente Jesús utiliza el término que se traduce por limosnas. ¿Qué piensa usted en limosna? En unas moneditas que se le da a un limosnero. Dice, ay, le voy a dar, ahí tienes una cora o tienes un penny, se lo da al limosnero. Por eso le llaman limosnero, el que pide una limosna, lo que sea su voluntad, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el concepto bíblico de la limosna, porque Jesús está diciendo, da limosnas. Y quiero que entendamos que no nos está diciendo, dale la cora que te sobre al limosnero. Quiero que entendamos esto. Y aunque está hablando de las limosnas, que tiene su destino al pobre, estos principios también se aplican o se pueden extrapolar a nuestras dádivas en todos los aspectos de las dádivas, ofrendas, diezmos, cualquier dádiva que usted da hacia la obra del Señor. Jesús utiliza mucho las limosnas porque era la costumbre de aquel tiempo ayudar al pobre. Y los fariseos acostumbraban a dar limosnas. Y yo no sé qué tan tacaños hubieran sido o qué tan generosos eran, pero aunque fueran generosos o aunque fueran tacaños,
hacían todo un alarde de que habían ayudado al pobre. Por eso dice, tocaban trompeta delante, no hagas tocar trompeta delante de ti cuando tú des una limosna. Es decir, casi se paraban en el crucero, si pues fuera en este tiempo, se paraban en el crucero, bajaban y estaban esperando que llegara un hermano de la iglesia Vida en Cristo, que se paraba junto a usted y casi le hacía así, agarraba usted el dinero y se lo da al limosnero. ¿Me explico? Eso es lo que hacían, como para que se dé cuenta el hermano que yo soy tan espiritual y que ayudo a la gente pobre. Pero cuando realmente nadie lo ve, lo ignora y se sigue. Eso es lo que está juzgando el Señor Jesús. ¿Qué es una limosna? Específicamente la limosna es ayuda a los pobres. ¿Qué es una limosna? Es una ayuda al pobre. Es la directriz bíblica ayudar por misericordia al desvalido y al pobre, al que no tiene la fuerza ni los recursos para conseguir el sustento. Cuando hay pobres y cuando hay desvalidos, nosotros tenemos la responsabilidad cristiana de poder ayudarlos. Ahora, solamente déjeme hacer este paréntesis. Cuando usted le da a Dios su diezmo, no le llamamos limosna. Dios no es un limosnero. Así que usted no le entrega a Dios una limosna. A Dios no se le da una sobra. Y esa es la forma en la que a lo mejor nos enseñaron en nuestra tradición. La tradición, yo recuerdo llegar a la iglesia con mi papá, no la iglesia cristiana, la iglesia católica, cuando era niño. Y mi papá agarraba su moneda y decía, agarra unas monedas para la limosna. Y entonces uno quedaba ahí, las sobras, ¿no? Lo que no, ni se siente dar, ¿no? Y entonces se mete en la mente de uno que así es como funciona la iglesia. Y debemos entender que la limosna es una ayuda al pobre. Cuando usted diezma en la iglesia o ofrenda en la iglesia con un propósito, usted no está dando una limosna. Usted le está dando a Dios. Y debe darle a Dios, no como dar una limosna con esa actitud. No está mal dar una limosna, a nadie le hace daño una monedita. El pobre no le va a decir, ay, me das un penín. Bueno, hay unos que a lo mejor sí. Como dicen, es limosnero y con garrote. Entonces, ¿a dónde voy, hermano? Hay una diferencia entre las ofrendas y las limosnas. Cuando usted le da a una persona que tiene necesidad, un limosnero, un vagabundo, usted le está dando una limosna. Ahora, quiero ir un poquito más allá para que entienda cuál es el carácter que Jesús nos está enseñando. El propósito de una limosna es aliviar la aflicción del necesitado. El propósito de la limosna es aliviar la aflicción del necesitado. Entonces, póngase a pensar que usted ve un hermano de la iglesia necesitado. ¿Ese es un pobre? ¿Es una persona en necesidad? Es una persona en necesidad. Ahora yo le pregunto, si usted quiere ayudarle y le va a dar una limosna, obviamente el término lo hace sentir así como que, yo no soy limosnero, usted no me vaya a dar una limosna. Es que es el concepto, es el término correcto y no se sienta mal si alguien le da algo. Ahora, póngase a pensar, si un hermano de la iglesia tiene una necesidad, dice, pues dale una cora al hermano. Oiga, ese es, por eso se ríe, porque dice, no inventes, ¿cómo le vas a dar una cora al hermano? Lo que necesitas es que lo invites a comer, lo invites a él y a su familia a comer, ¿no? O que le des algo más considerable. Y entonces se da cuenta que la limosna no es lo que le sobra o unas cuantas moneditas. La limosna no tiene cantidad y aún la limosna podía ser una buena cantidad de dinero. Porque el propósito de una limosna, ¿cuál es? Satisfacer la necesidad de una persona que está desvalida. ¿Sí? Entonces, la palabra griega para limosna, como ya hemos visto, indica que era una obra de misericordia. Pero es posible convertir una obra de misericordia en un acto de vanidad,
de modo que nuestra motivación principal al dar sea no el beneficio de la persona que recibe el donativo, sino el nuestro propio. Es decir, el beneficio personal. Cuando usted le da a alguien, usted no está buscando beneficiarse, sino que la persona a la cual se la da sea la beneficiada. Y por eso es que estas enseñanzas no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver con las enseñanzas del Evangelio de la Prosperidad. Y siempre le he enseñado esto, hermano, no enseñamos eso, enseñamos completamente lo opuesto. En un Evangelio de prosperidad le van a decir, siembra para que recibas. Y entonces el interés de las personas es ayudar a otros porque Dios me va a bendecir. Entonces la intención, ¿cuál es? Que yo sea bendecido. Pero cuando usted da limosna, Jesús dice, cuando tú des limosna, tú no te estás mirando a ti mismo, estás mirando la necesidad de tu hermano y yo, Dios, te estoy usando a ti, yo te he bendecido a ti para que ayudes a otro. Yo no te puse a otro para que yo después te bendiga a ti, yo ya te bendije a ti para que ayudes a otro. Ahora, si usted tiene necesidad, muchos le van a sacar el poquito dinero que tienen y con Biblia se lo van a sacar. Y específicamente en las limosnas nosotros estamos viendo la necesidad de los pobres y de los desvalidos, de un hermano en necesidad, de una persona en necesidad, y lo que hacemos es suplimos esa necesidad hasta donde está nuestro alcance. Entonces la limosna no tiene nada que ver con la cantidad. No piense que una limosna es poquito y una ofrenda es muchito. Y el diezmo pues es mucho más. Porque a veces, yo creo que sí lo vemos. ¿Sí o no? La limosna es poquito, la ofrenda, porque hasta le dicen una ofrendita, porque es chiquita. Y el diezmo. Y déjeme decirle que no es así. Cuando hay una necesidad hay que suplir una necesidad. A lo mejor necesitamos ayuda como iglesia y hermanos, vamos a entre todos a ayudar. Y ahí es donde Dios nos pide que seamos generosos. Y hay momentos en donde la gente no tiene que sacar las monedas, hay que sacar las chequeras. Y muchos las sacan para que se las llene el Señor, pero Dios en la Biblia nos muestra que sacarle la chequera para que nos las vacíe el Señor. Solamente le dejo esto para que lo piense. Es mejor que nos las vacíe Dios a que nos las vacíe el diablo. Ahí se lo dejo de tarea. No sería posible cerrar los ojos mientras expedimos nuestros cheques. Es decir, usted no puede cerrar los ojos y hacer su cheque cuando usted va a dar una limosna, cuando usted va a dar una ofrenda. Pero para estar en armonía con la enseñanza de Jesús, tan pronto cuando que se dedica una ofrenda o una donación, nosotros debemos olvidarla. Haga cuenta que usted debe decir, ya la di, ya me deshice, hasta ahí se acabó. No debemos mantenernos recordándola para mirarla con satisfacción maligna o darnos palmaditas pensando en cuán generosos, disciplinados o conscientes de nuestro dar hemos sido. La ofrenda cristiana debe estar marcada por el sacrificio de uno mismo y el olvido de uno mismo, no por la autocongratulación. Es decir, vamos a dar no para decir, ay, yo soy bien bueno. Es más, yo creo que yo doy más que los demás. No, hermano, cuando demos, olvidémonos de que lo dimos. En el Antiguo Testamento las ofrendas, recuerda que hay ofrendas. ¿Sabe qué pasaba con las ofrendas? Se quemaban, sufrían delante de Dios. Así que cuando traía el animalito, ¿qué le iba a pasar al animalito? Olvídese del animalito. Si usted trae la ofrenda al Señor, olvídese de él. Hermano, yo he dejado en esta iglesia todo. Lléveselo. Lléveselo. ¿Es que ya no se pueden llevar? Cuando usted da, dé
otro corazón. Cuando usted ayuda al pobre, usted da, y está ahí. Casi haga de cuenta que usted no lo dio. Es lo que el Señor está Jesús diciendo. Mira, yo ya te he bendecido, da y gózate en el resultado. Hasta casi haz de cuenta que tú no lo diste. ¿Para qué? Porque tu Padre te ve en secreto. Entonces, en el secreto es donde nosotros tenemos que venir a ver cómo está el corazón. Entonces, hoy echen vistazo a su corazón, a sus ofrendas, a las dádivas. Mira, aquí sabe que en este país tenemos que tener toda la contabilidad en orden, tenemos registro y por eso usted llena un sobre y siempre le pedimos, hermano, póngale su nombre, su dirección, teléfono para poder llevar los récords correctamente, los registros, y al final del año las personas que quieren recibir un crédito de impuestos, por sus dádivas, lo puede hacer, y la iglesia estamos obligados legalmente a darle un reporte de sus impuestos como una organización sin fines de lucro. Somos una organización, desde el punto de vista organizacional debemos darle esos registros. Y yo creo que si usted recibe su registro, seguramente se lo revisa y le pedimos siempre que lo revise porque a lo mejor se da cuenta, oiga hermano, no está registrado aquí mis dádivas, ¿verdad? Y no es porque usted sea vanidoso por sus dádivas, sino porque a lo mejor también ayudarnos a nosotros ver si hay algún problema de contabilidad, ¿verdad? Pero cuando usted recibe ese registro, yo le aconsejo es que lo aprovecha porque tiene un beneficio económico porque el gobierno lo ofrece, por ser una iglesia, una organización sin fines de lucro. Pero tenga cuidado en su corazón, de no decir, wow, mira nada más, yo creo que la iglesia Vida en Cristo se sostiene por mis ofrendas. La iglesia Vida en Cristo, de hecho se nos recomienda a las iglesias poder agradecerle a la gente, ¿no? Y si no se nos ha olvidado, hermano, agradecerle, discúlpenos. Pero yo creo que si a mí no me lo agradecieran, eso es yo personal, si a mí no me lo agradecen, yo creo que veo, ok, me sirve, pero no tengo que ponerme de vanidoso. Y muchas veces lo hemos hecho. Decir, gloria a Dios, este es mi deber, mis dádivas, aquí están las dádivas hacia las misiones, aquí están las dádivas hacia el protemplo, aquí están las dádivas, mis ofrendas, mis diezmos, gloria a Dios. Y olvídese, hermano. Y gócese por haber cumplido con la voluntad de su Dios. Y dele la gloria a Dios. Porque si tiene un estado de cuenta con buenos diezmos, buenas ofrendas, es para darle la gloria a Dios. ¿Sí? Porque recuerde, esto no es de cantidad, esto es de un corazón. El corazón que Dios quiere para nosotros. Pasemos a la oración en secreto. Todo judío devoto oraba 3 veces al día como lo hacía Daniel. Y no había nada de malo en orar de pie. Jesús resalta o critica la oración en pie, pero no está criticando la oración en pie en sí, sino la actitud con la que, o la razón por la que los judíos oraban en pie. Orar en pie era la postura usual para orar entre los judíos. ¿Sí? Como cuando decía, hermanos, pongámonos de pie, por respeto, vamos a orar. Inclusive tiene sentido, porque cuando estamos de pie estamos un poquito más alertas. ¿Sí? Cuando estamos, ya sea por cansancio, por una razón, diciendo, no, yo voy a orar aquí sentadito, usted se sienta, se recarga así, entonces está medio orando porque está más cansado. Entonces cuando nos ponemos de pie sí, nos cuesta más trabajo, es un mayor esfuerzo, pero hay un esfuerzo en hacer una oración. Entonces es una razón. No estamos diciendo que no ore cuando está sentado. No hay ningún problema porque usted ore cuando está sentado, hincarse para orar, pero Jesús no está criticando la postura, está criticando la motivación del corazón. No estaban necesariamente equivocados al orar en las esquinas de las plazas o en las sinagogas, siempre y cuando su motivación fuera, ¿sí?, correcta, ¿sí?, siempre y cuando sea llevar la luz de Dios a la gente.
Jesús dijo que debemos ser luz, y entonces ser luz tenemos que hacer brillar, ¿verdad? Pero debemos entrar en el equilibrio. Entrar en el equilibrio. A la hora de hablar con la gente y compartir el evangelio y mostrar la luz de Dios, hermano, hay que mostrarla, no vanidosamente, sino que se vea la luz de Dios. Pero no por eso vamos a lucirnos en una grande oración delante de la gente, porque eso es lo que la gente no es lo que la gente está buscando. La gente se va a dar cuenta de la hipocresía. De hecho, cuando usted platica con mucha gente que no conoce a Dios, lo primero que le dicen es que hay una bola de hipócritas. Y no tienen razón, yo no estoy de acuerdo con ellos. No es así. ¿De qué hay? Los hay. Por algo Jesús dice, le hablo esto para que no los haya. Pero en la iglesia de Cristo, los hijos de Dios, realmente, hermano, no hay esto. Y si hay, se está depurando, y por eso estamos aprendiendo la palabra de Dios, para no caer en estos problemas. A veces la iglesia es juzgada y criticada, hermano, injustamente. Debemos entender que la iglesia somos pecados, somos gente de carne y hueso, pero también muchos de los que han dado malos testimonios o son malos cristianos o posiblemente ni cristianos son, aunque estén en la iglesia. Pero la iglesia del Señor, hermano, en la iglesia del Señor verdaderamente está trabajando el Espíritu Santo. No somos perfectos, pero Dios es perfecto en nosotros. Jesús nos dice, aguas, ustedes no son fariseos, ustedes no son hipócritas, no sean hipócritas, no hagan esto, no parezcan hipócritas, ni sean verdaderamente hipócritas. ¿Sí? Entonces Jesús descubre que la verdadera motivación al ponerse en pie en las sinagogas y en las calles o con las manos levantadas al cielo era para que la gente los viera. Tras la piedad de su oración acechaba el orgullo. Y esta es la razón por la que yo he escuchado gente que dice, hermano, yo no oro en voz alta porque la Biblia dice que no debemos orar en voz alta. ¿Sí? Jesús no está impidiendo eso. De hecho, aquí alguien dirige la oración, toma el micrófono, dirige la oración, está en pie, levanta la mano, prácticamente estaríamos diciendo, entonces el que está dirigiendo aquí la oración es un hipócrita. Eso no es verdad, eso no es así. Jesús no está juzgando y criticando esto. Lo que está diciendo es que el que se para aquí verdaderamente lo está haciendo no para decir, hoy me toca la oración, hoy les voy a demostrar cómo se debe orar. Si alguno se sube así, le toca la oración y hoy les voy a demostrar a todos tus hermanos cómo se debe orar. Eso es hipocresía. Eso es un pecado, hermano. Ahora les voy a demostrar cómo se debe cantar. Ahora les voy a demostrar cómo se debe predicar. Eso es hipocresía, eso es un pecado. Es lo que Jesús nos está diciendo. Debemos tomar las cosas con humildad, con sencillez. Debemos aprender los mecanismos de orar en secreto. Eso de orar en secreto nos lleva a entender que necesitamos recordar el propósito de la oración, que es entrar a la presencia de Dios, es purificar nuestras motivaciones. Tenemos que aprender a purificar las motivaciones cuando nosotros oramos. Los hermanos que aquí toman lugar para orar es porque tienen una responsabilidad de ayudar a la iglesia, a dirigir a la iglesia en las oraciones, pero no es levantarlos por sobre los demás, no es alimentar su ego. Porque yo creo que si nos damos cuenta que alguna persona está alimentando su ego, la tenemos que bajar. Porque le estamos haciendo daño y se está haciendo daño a sí misma y le está haciendo daño a la iglesia. Cuando se alimenta el ego, cuando hacemos cosas, debemos pedirle perdón a Dios y corregir. Necesitamos nosotros, hermanos, todos nosotros, no nada más yo. Imagínense los que predicamos todavía más. Esto es más a todos los que estamos aquí adelante. Pero cada uno de los creyentes cristianos necesitamos considerar esto. Entonces, la motivación de la oración es buscar el encuentro con Dios mismo, el privilegio que nos da la gracia de Dios mismo para poder encontrarnos con Él y entonces hacer nuestras peticiones. La palabra aposento, fíjese esto qué interesante, la palabra aposento
o la palabra que se traduce del original a aposento, es una cámara de almacenamiento. Era el lugar donde se guardaba el tesoro. Algunas traducciones inclusive llevan a decir, eran las alacenas o lugares donde se guardaban cosas. Eran pequeños cuartos privados o eran cuartos en donde había intimidad. Su cuarto se traduce hacia el español como tu aposento, el lugar en donde es más íntimo. Como su cuarto, su recámara, lugar a donde no cualquiera entra. No cualquiera tiene la oportunidad de entrar a nuestras recámaras, ¿no? Porque son únicas, son personales. Ese es el lugar que dice Dios, yo quiero el lugar más personal, más único y en donde haya mayor intimidad. La oración es un lugar de encuentro, es una oportunidad donde nos encontramos con Dios. Y esta es la oración que Dios anhela de cada creyente. No está mal orar en público y las oraciones como iglesia, pero Dios está diciendo, tú tienes que aprender a buscar, o cuál es el sentido de la oración, tener una relación íntima. Las oraciones en iglesia, hermano, las oraciones cuando estamos como iglesia, son íntimas. Son públicas porque estamos en un lugar público y llegamos todos, pero no las estamos haciendo allá afuera. Las estamos llevando por eso con alguien que dirige en la visión, y lo que estamos hoy dirigiendo como iglesia no es lo mismo que están dirigiendo de oración en otra iglesia, es un lugar íntimo. Entonces, aunque estamos en un escenario público, estamos como iglesia teniendo una comunión con Dios. No es una hipocresía, es una comunión, una intimidad con Dios. No lo estamos haciendo por vanidad, lo estamos haciendo porque queremos intimidar con Dios como iglesia. Nuestras vigilias tienen ese sentido, son momentos de intimidad, son únicos, muy únicos nuestros, hermanos. Las vigilias inclusive a lo mejor sean diferentes en otros lugares, son momentos íntimos de como iglesia con nuestro Dios, en la personalidad que tenemos como iglesia. Dices que yo me acuerdo, yo iba a una iglesia donde las vigilias eran de esta y otra manera. Hermano, no pueden ser igual porque no están las mismas personas, no es el mismo escenario, no es lo mismo. Es como cuando usted ve a sus hijos, ¿no son diferentes sus hijos? ¿No son diferentes? Así, son diferentes y necesitamos una intimidad muy personal. ¿Ven? Déjame pasar al ayuno. El ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los lunes y los jueves. Juan el Bautista y sus discípulos también ayunaban en forma metódica, incluso a menudo, pero los discípulos de Jesús se dice que no ayunaban y por eso los criticaban. Y entonces, ¿por qué Jesús habla del ayuno si los discípulos de Jesús no ayunaban? Bueno, Jesús no está diciendo que no debemos ayunar, de hecho Jesús después dijo, cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces, el ayuno es bíblico y es importante. Jesús practicó el ayuno. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Así que Él es el que nos da las instrucciones de cómo hacerlo. ¿Qué es el ayuno? Sencillamente, es abstenernos de alimento totalmente. El ayuno es el abstenernos de alimento totalmente. No me voy a meter en discusiones de, oye hermano, y el ayuno de Daniel, yo le llamo la dieta de Daniel, que hay gente que hay iglesias que acostumbran los ayunos de Daniel en donde la gente nada más toma agua y verduras y algo así, y realmente no tiene ningún fundamento bíblico. Daniel lo hizo y de ahí lo agarran como una práctica y sería como una práctica semejante al ayuno, pero debemos entender que el ayuno es literalmente abstenerse de todo alimento. Si no, la palabra desayuno no tendría sentido. La palabra desayuno es cortar con el ayuno que se tiene de que no hay alimento en el estómago durante toda la noche, ¿sí? Durante un periodo de tiempo. Entonces, el ayuno verdaderamente es una abstención total de alimento. Cuando las iglesias o los hermanos que acostumbran los ayunos, esos como de Daniel o esas cosas, está bien, la Biblia dice, no vamos a juzgarlos, si los hermanos entregan, es un sacrificio que ellos entregan, está bien, es una dedicación, si usted lo quiere practicar, no estoy diciendo que esté mal,
Quiero hablar específicamente lo estrictamente bíblico que hay. La Biblia habla del ayuno y el ayuno es la total abstención de alimento. Es un acto y aquí está el espíritu. Ahora, hay alguien que por cuestiones de salud no puede realizar un ayuno total, gente que tiene diabetes, gente que dice, bueno, yo no puedo hacer un ayuno total de no comer absolutamente nada. Entonces, tiene la libertad de hacer un ayuno, pero le voy a dar entonces el aspecto o el espíritu de lo que debe tener un ayuno. ¿Cuál es el propósito del ayuno para que usted entienda cómo hacerlo? Entonces, Jesús nos está enseñando lo siguiente. El ayuno, número 1, es la abstención de alimento, como le dije, así, literalmente. Pero espiritualmente, es un acto de humillación y arrepentimiento. El ayuno es un acto de humillación y arrepentimiento. Y quiero hacer referencia al mismo pasaje que Jesús dice, cuando el esposo le sea quitado, entonces ayunarán. Cuando el esposo está, hay fiesta. Cuando usted está en comunión con Dios, usted sabe que está reconciliado con Dios, cómo está su corazón y cómo está su vida. Está floreciendo en la presencia de Dios, usted tiene una perfecta comunión con Dios, pero cuando viene un pecado, cuando viene aflicción, cuando viene, empieza usted casi a decir, parece que Dios se ha alejado. Y si ha pecado, hermano, pues hay una barrera en medio de Dios y nosotros. El ayuno es una forma en la que nosotros venimos al arrepentimiento. En la Biblia los ayunos se convocaban para arrepentimiento. En el Antiguo Testamento va a haber ayunos que eran para que se volviera el corazón de los que habían pecado. ¿Qué pasó con Nínive? Cuando Jonás predicó y dijo, viene un juicio de Dios, dice que todos los ninivitas ayunaron, se humillaron, se arrepintieron y ayunaron desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando nosotros venimos en ayuno, cuando hay, hermano, si usted viene de un momento en donde usted se ha sentido espiritualmente que ha pecado, que está mal, que quiere reconciliarse con Dios, un ayuno creo que es necesario. Meterse en oración y darle un ayuno al Señor. Señor, vengo a afligir mi corazón. Es un momento de aflicción, es un momento de humillación, es un momento de arrepentimiento. Por eso es que el ayuno no tiene nada que ver con la vanidad y reflejarle a la gente, estoy ayunando porque yo soy muy bueno. Sigue siendo el mismo pecaminoso. Se está metiendo al ayuno es para buscar el rostro de Dios. 2, el ayuno es un ejercicio espiritual para fortalecer la autodisciplina. El hambre es uno de nuestros apetitos humanos básicos. Y la gula, uno de nuestros pecados humanos básicos. El dominio propio no tiene sentido a menos que incluya el dominio de nuestro cuerpo, y esto es imposible sin la autodisciplina. El ayuno es una forma en la que usted sacrifica su cuerpo, por eso es una abstención total de alimento. Y entonces, ¿verdad que es un sacrificio? Un mal hábito no lo podemos dejar. Si no podemos hacer un ayuno de abstenernos de comer mediodía, ¿usted cree que podemos ser capaces de dejar un vicio? Definitivamente debo tener cuidado en esto. Dios tiene que hacer un milagro en muchas vidas para poder dejar un vicio. Pero hay muchas cosas que los seres humanos tenemos que necesitamos una autodisciplina, en donde necesitamos renunciar a nuestra carne, y Dios nos da una responsabilidad, la Biblia nos da una responsabilidad de renunciar a nuestro yo y a nuestra carne. Y una manera a través de lo cual lo hacemos es a través del ayuno. Renunciamos a algo que nosotros tenemos derecho. ¿Tenemos derecho a qué? A comer. Renunciamos a nuestro derecho, ¿para qué? Nos abstenemos de alimento para meternos a la búsqueda de Dios. Estamos cambiando, le estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. Eso es bíblico y eso trae recompensa. Ahorita le voy a hablar de la recompensa. Pero el ayuno, hermano, que Dios establece es un ejercicio también espiritual que va a fortalecer nuestra vida espiritual y el carácter de autodisciplina que necesitamos para enfrentar el mundo y la carne que combate contra nosotros mismos. La vida cristiana es una vida donde nuestros hábitos cambian. Por eso es que nos cuesta trabajo alcanzar gente. Porque hay gente que usted le habla del evangelio y le gusta. Que usted ora por la gente y le gusta.
que usted le lleve un mensaje, que usted le lleve un estudio bíblico y lo recibe. Pero cuando usted le dice, oiga, usted debería asistir a la iglesia, ya no va. O bueno, sí, voy este domingo, pero agarrar el hábito, no lo agarra. La gente no tiene el hábito, no se tiene el hábito. Los cristianos necesitamos agarrar buenos hábitos, necesitamos autodisciplina. El ayuno nos ayuda a una autodisciplina, nos autodisciplina en las cuestiones espirituales. No es un masoquismo. ¿Sabe lo que es el masoquismo? Autoinfligirse dolor. No estamos ayunando porque somos masoquistas. Yo quiero sentir ese dolor. No, eso no es bíblico. No estamos ayunando tampoco por ascetismo, como los monjes que se aíslan, ¿sí? O que dormían, habían unos que dormían en camas de clavos, o los que se están lastimando, ¿sí? Eso no es bíblico tampoco, ¿sí? Y tampoco es un intento de obtener méritos. Mucha gente dice, bueno, ¿quieres que Dios haga algo por ti? Ayuna. Y tiene algo de sentido de que necesitamos ayunar y buscar el rostro de Dios. Pero recuerde, no debemos hacer estas cosas, ninguna de estas cosas por interés. Ninguna por interés. Porque escuche esto, el ayuno es una abstención deliberada. Usted se abstiene. Ahora, quiero llevarlo a esto. También el ayuno puede ser una abstención deliberada que nos permite compartir lo que podíamos haber comido con los desnutridos. Miren lo que dice Isaías 58, 6 al 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces, ayunar también es que tú decides no disfrutar de algo para que lo disfrute otro. Y yo me pongo a pensar en un deber que tenemos como cristianos socialmente. Muchos de nuestros estilos de vida de este mundo, hermano, está afectando a gente en otros países. Nuestra basura está contaminando a otros países. Nuestros estilos de vida están contaminando a otros países. Están contaminando el mundo, hermano. A lo mejor me estoy viendo muy ecológico aquí, pero nosotros tenemos una cultura de desperdicio. ¿Han notado que cuánto desperdiciamos? De hecho, así se enseña aquí. A mí me enseñaron a que toda la comida hay que comérsela, te guste o no te guste, porque en otros países hay niños que no tienen que comer. Pero usted ha visto en un restaurante mesas cuando usted se acabó todo, panzoncito ahí, y unas mesas en donde no comieron nada, hermano. ¿Y sabe dónde va a dar esa comida? A la basura. Este país necesita ayunar, hermano. Es decir, renunciar a algunas cosas para ayudarles a otros. Deberíamos ser más responsables con nuestro ambiente. Contaminamos tanto, consumimos un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que estamos afectando a empleados en otros países que los tienen esclavos casi. Debemos tener cuidado inclusive en eso. Ejercer aún es nuestros derechos en la política. Fíjese muy bien por quién vota. Fíjese muy bien en todos esos aspectos. Todo eso tiene un efecto. A lo mejor esto es una cuestión práctica. Estamos pasando de una parte religiosa a una parte práctica. Pero espiritualmente recuerde, ayunar es renunciar a derechos que tenemos para poder permitir que otros lo disfruten. Y es el ayuno que Dios espera. Si se da cuenta, el ayuno no tiene nada que ver con cuestiones personales, sino de ayuda a otros. Porque ese es el sentido de la religión que Dios dice. La religión verdadera es ayudar a los huérfanos, visitar a las viudas. Es lo que dice la palabra del Señor. Esa es la religión, ese es el sentido de lo que hacemos. No para satisfacernos a nosotros mismos. El versículo 4.
para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice su Biblia? Te recompensará en público. ¿Verdad que el dinero no es la recompensa natural del amor? ¿Qué pasa cuando un hombre, o cómo le llamamos a un hombre que se casa con una mujer por su dinero? Interesado, ¿verdad? A una mujer que se casa con un hombre por dinero es una interesada. Pero el matrimonio en sí es una recompensa para el que ama. Simplemente el hecho de haberme casado con la mujer que amo es mi recompensa. Tenga dinero o no tenga dinero. Pero el que está interesado en el dinero, no le interesa la esposa o el esposo, le interesa su dinero. Si usted ama a Dios, no le van a interesar los beneficios que Dios le da materialmente. Le va a interesar la misma gloria de Dios. Quiero preguntarle, un estudiante se está esforzando por conseguir una carrera y salir del college. ¿Qué le interesará más cuando sale del college? ¿Un trofeo o una beca? ¿Qué será mejor? ¿Qué recompensa será mejor? ¿Un trofeo o una beca? Una beca, ¿verdad? Oye, pero el trofeo te lo vamos a dar público y todo el mundo te va a aplaudir. ¿Qué prefieres? La beca. El darle premio a alguien en público y aplaudirle en público, a la gente no le gusta. ¿Alguien aquí le gusta pasar en público un montón de desconocidos que le aplaudan? Oiga, es raro, ¿no? Dice, muchas personas pensamos que la recompensa que Dios tiene para nosotros, o a lo mejor como cristianos hemos pensado que la recompensa que Dios tiene para nosotros en el cielo es que cuando lleguemos al cielo Dios nos va a dar nuestra corona y los ángeles nos van a aplaudir. ¿Y qué dice la Biblia? Aquí qué dice, cuando tú buscas a Dios en secreto, Él te recompensará. Oiga, ¿no sería bueno decirle, Dios, ¿podías quitarle eso de en público? ¿A cuánto les interesaría? Díganme sinceramente, ¿a cuánto les gustaría que le quitaran lo de en público? A mí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿O cuántos quieren que los recompensen en público? ¿Hay algunos que sí les gusta que los recompensen en público? Les tengo una noticia, hermano. Reina Valera le agregó el público. No existen los originales. Literalmente, son de cosas que uno dice, wow. Todas las versiones, si usted busca en su teléfono las diferentes versiones en español, no van a encontrar en público. Solamente dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Punto. Así que, descansen. No los va a exponer el Señor, porque ¿qué recompensa es esa, hermano? Dios no nos va a recompensar de una manera, así recompensa el hombre. Y a veces los padres estamos tan orgullosos a veces de nuestros hijos y los hijos bien apenados, así como que, mira, mi hijo es buenísimo para las matemáticas. Y el niño así como, ay papá. ¿Usted cree que Dios es con nosotros así? Mi hijo me pidió en secreto, yo lo voy a recompensar en público. No es así, hermano. Dios habla de una recompensa. Y es posible que no nos interese una recompensa en público. De hecho, estamos huyendo del reconocimiento humano. Entonces, ¿cómo Jesús iba a poner en público? Esto es porque se está haciendo, Reina Valera utilizó, o el traductor utilizó una figura literaria. Y entonces se agregó esa parte de en público, pero realmente confunde porque nos hace pensar. Lo bueno es que podemos estudiar un poquito más y entender que no está en esa parte. Y entonces entender la palabra, ¿sí?
Dios da recompensa. Recuerde que Dios recompensará un día en el cielo, hermano. La palabra, las escrituras nos enseñan de que Dios nos dará la salvación y eso es una recompensa. Dios habla de la corona de la vida, nos habla de heredar la vida eterna, nos habla de bendiciones espirituales, nos habla de un montón de recompensas en respuesta a nuestras obras. Dios recompensa. Dios va a dar recompensas. Son bíblicas las recompensas. Sin embargo, los ejercicios espirituales de los cuales está hablando aquí Jesús, de orar y ayunar, no son recompensas futuras. Estas recompensas no son necesariamente públicas. El sentido que tiene la recompensa es que va a ser una recompensa evidente y contrastante a la recompensa de los fariseos. Si usted necesita que lo reconozca la gente, le aseguro que Dios no lo va a recompensar así, porque le va a levantar el ego. Y lo que menos quiere Dios es que le levanten el ego. Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Así que Dios nos debe recompensar. Uno, la única recompensa que el amor genuino desea cuando entrega un donativo al necesitado es el hecho de ver una necesidad aliviada. Cuando a través de nuestras ofrendas se alimenta al hambriento, se viste al desnudo, se sana al enfermo, se libera al oprimido y se salva al perdido, el amor que inspiró el donativo quedará satisfecho. Tal amor trae consigo sus propios gozos secretos y no desea otra recompensa. Por algo dice la Biblia, es mejor dar que recibir. En el hecho de dar tienes tu recompensa. Así que, contrario a lo que dice la doctrina de la prosperidad, no espere recibir nada a cambio de su dádiva, al contrario, no espere nada. Y Dios le dará la recompensa de estar satisfecho su corazón por haber agradado a Dios. La recompensa del que ora en secreto es que Dios escucha sus ruegos, porque aquel que ora con la intención incorrecta, puede dudar que Dios lo escuche. Y por último, el propósito del ayuno no es hacernos propaganda, sino disciplinarnos. No se trata de obtener reputación para nosotros mismos, sino expresar nuestra humildad delante de Dios y nuestro interés por otros que sufren necesidad. Si estos propósitos en sí se cumplen, será suficiente recompensa. ¿Cuál es la recompensa que buscamos, mi hermano? Como creyentes, como cristianos, es la respuesta y la complacencia de Dios. El creyente lo único que busca con todo lo que hace es la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Por tanto, déjeme citar lo que un teólogo decía: la religión hipócrita es perversa porque es destructiva. El efecto de la hipocresía es destruir la integridad de las prácticas religiosas, porque convierte a cada una de ellas en una ocasión para la propia exhibición y no para la gloria de Dios. Nosotros hacemos todo para la gloria de Dios.